Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Tres informes, 2 de la Contraloría y 1 de la Corporación Financiera Nacional, destaparon el supuesto grave estado de una obra que en su momento fue emblemática para la cultura no solo de la provincia, sino de todo el país. Recordemos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio creó el Teatro Benjamín Carrión Mora como una entidad operativa desconcentrada de esta cartera de Estado. Las cosas cambiaron en el 2019, cuando el exministro de Cultura Raúl Pérez Torres le quitó esa autonomía, aunque había prometido que no iba a hacerlo. El 17 de enero de 2020, el Ministerio de Cultura cerró el Teatro Benjamín Carrión, aunque la clausura sería levantada una semana después con ciertas condiciones. El actual ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, confirmó que todos los procesos administrativos y jurídicos se pasaron a Quito. Bueno, en la apertura de la introducción se dice que el Teatro Benjamín Carrión fue emblemático. ¿Ha dejado de ser emblemático? No, yo creo que no. ¿Toda esta problemática no sigue siendo un emblema en Loja? Gracias. No, sigue siendo un emblema para Ecuador. Pero para quienes nos siguen a través de redes sociales y quienes nos escuchan por nuestras frecuencias, les vamos a contar que ya está con nosotros el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Buenos días, bienvenido. Gracias. Está bien, Liz. Efectivamente, el teatro sigue siendo una obra emblemática para Loja y para el Ecuador. Es probablemente uno de los teatros mejor equipados de Sudamérica. Sin duda el mejor teatro con estas características en nuestro país, y continúa siendo de inmensa importancia y seguirá siendo, y es tarea del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que en este momento pues tiene un acta de uso con respecto a ese teatro, precautelar porque permanezca así, porque tenga el mantenimiento, porque esté asegurado, porque tenga todas las cosas en orden y todos sus procesos llevados de manera correcta. Bueno, el teatro ya está abierto. Sí. Y está operando normalmente. Sí, Contraloría hizo una recomendación que me notificó a mí el exdirector del teatro, mediante la cual hacía una recomendación. Hay que explicarle a la gente que cuando Contraloría hace recomendaciones son de carácter obligatorio, no son, digamos, recomendaciones como coloquialmente se entiende esto, sino que son de carácter obligatorio, para que en vista de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio no ha recibido formalmente la obra, no continuemos realizando presentaciones y no se dé el transcurso normal de sus funciones. Esto, pues evidentemente, fue una situación incómoda primero para quienes habían programado, para el público, para los lojanos. Obviamente nosotros empezamos acciones rápidamente para lograr que esto se levante, porque entendemos que, si bien es una decisión administrativa, atenta contra los ciudadanos del acceso a la cultura, y que no tiene sentido tener este teatro fantástico y maravilloso financiado con dinero público cerrado. Así que hablamos inmediatamente con el Contralor para buscar alternativas, presentamos una nueva consulta sustentada, hicimos un trabajo contrarreloj para encontrar el sustento legal. Obviamente esta fue una recomendación desde la sección provincial de Loja de la Contraloría, y el Contralor nos dio una respuesta favorable. El día martes 21 esto sucedió, el 17 tuvimos que suspender las funciones, el día martes ya teníamos la respuesta del Contralor y reabríamos pues todas las funciones regulares del teatro. Ministro, usted compareció a la Asamblea Nacional para explicar la situación de este teatro, y allí surgieron varias dudas o varias interrogantes, para no decirlo dudas, sí, como por ejemplo que a este teatro le hace falta un modelo de gestión, y esa responsabilidad recae en su cartera de Estado, o en quién debe darle este modelo de gestión, tomando en cuenta que la actual administración lleva ya, no la suya, me refiero a la administración gubernamental, 2 años y 8 meses, y ha pasado todo ese tiempo sin que este teatro tenga un modelo de gestión. Sí, lo que pasa es que no puedes hacer un
modelo de gestión si no tienes posesión efectiva del bien. Pero igual, ¿quién le debe dar la posesión efectiva del bien? ¿El CERCOP? ¿Quién? CECOP. ¿Y por qué en 2 años y 8 meses no le ha dado la posesión efectiva? Porque hay muchísimas irregularidades en la contratación. Este teatro fue iniciado en el 2015, su construcción, y durante todo el periodo de contratación, digamos, hubo una serie de irregularidades, empezando por la adjudicación de este contrato a una empresa en papel, digamos, que es Fabriequipos, que tiene muchísimos otros problemas. Este es el menor de los problemas. Esta empresa que estaba en liquidación fue adjudicada, no cumplió con los plazos, no pagó los proveedores, quedó adeudándole ustedes han escuchado estos proveedores que dicen que están los equipos ahí adentro, están las sillas, están las puertas. Bueno, el Estado le dio el dinero a esta empresa que se llama Fabriequipos, que es una empresa creada por el fideicomiso CFN AGD No Más Impunidad. Yo decía que es hasta paradójico, ¿no? Que se llame así. No Más Impunidad. No Más Impunidad, y esta empresa es la que generó el perjuicio al Estado y a todos los ecuatorianos y a todos estos proveedores, estos subcontratados. La empresa no podía subcontratar más allá del 30%, fue adjudicado un contrato de 16 millones y subcontrató 10 millones de dólares, no terminó de pagar, no entregó la obra, y entonces es un lío entre CECOP, que es la empresa que contrata, que es una empresa estatal. Que es una empresa estatal, con Fabriequipos. Hay que recordar que antes de Fabriequipos se entregaron 7 millones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que inicie la construcción del teatro, con un estudio previo que se había hecho, y al final no terminaron, el contrato fue terminado de mutuo acuerdo porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército dijo que los estudios estaban más realizados y se demolió. Se perdieron 7 millones de dólares. Esa es la historia detrás de este teatro Benjamín Carrión, que fue inaugurado en el 2016, cuando se realizó el primer Festival de Artes Vías de Loja, sin haberse logrado que se dé esta posesión efectiva por todo esto que les estoy contando, por todo este halo de corrupción que ya Contraloría ha emitido los informes diciendo al respecto de esto. Hay que solucionarlo. Claro, porque Juan Fernando, ya se han realizado más de 600 presentaciones, festivales. Así es. Y todavía no se paga a la empresa y sin embargo siguen haciendo a la empresa se le pagó. Pero algo. No. Adeudan 2.3 millones de dólares, por ejemplo. No. Ajá. Lo que sucede es, así funciona para que se entienda. CECOP es la empresa constructora. Cultura le entregó el dinero, le dijo, CECOP, como decimos en Ecuador, deme construyendo el teatro. CECOP contrata a Fabriequipos, construye el teatro, tiene unos problemas ahí que no terminan de completarse, tiene unas multas por retrasos, etcétera. Eso es lo que genera que no termine de entregarse. Pero CECOP a quien estafa es a todos los subcontratistas. Claro, porque a Sonotec, acá la señal de información le debe 2.3 millones de dólares. Pero, a Sonotec. Pero Fabriequipos. Exacto. No es CECOP quien le debe a Sonotec, sino Fabriequipos. Ya. Entonces, claro, hay que resolver esto. Es un entrampamiento que no se ha podido resolver desde el 2016, ¿no? En donde Cultura finalmente está esperando, el Ministerio de Cultura está esperando que CECOP pueda decirle, ya está resuelto, ya está saneado este tema, es dinero público, no se puede simplemente volver a contratar, no se puede decir, bueno, ya pagamos por estos equipos, pero estafaron, se llevaron ese dinero, entonces vamos a volver a pagar porque se genera un perjuicio al Estado con el dinero público, entonces tampoco se puede resolver de esa manera. Estamos esperando que CECOP, ya hemos entrado en un proceso final, hemos encontrado algunas soluciones, que como les digo, Cultura no tiene responsabilidad en esto. Nosotros estamos esperando que nos entreguen el teatro, que se cumplan los plazos que dice la ley y finalmente nosotros recibir el teatro. Una vez que hacemos posesión efectiva del teatro, podemos
poner un nuevo modelo de gestión para este teatro. Otro punto que se cuestiona es esto de la descentralización de la autonomía del teatro. Se dice, de acuerdo a voces del interior de la Asamblea Nacional, que se le restó la autonomía volviendo varios de los trámites o de las competencias del teatro a Quito, y que eso de una u otra manera puede perjudicar el libre desarrollo de este teatro en Loja. Sí, esta fue una decisión tomada por el ministro anterior. Nosotros entendemos que corresponde pues a un plan de austeridad. También hemos explicado que hay procesos adjetivos y procesos sustantivos, ¿no? Los adjetivos son aquellos que tienen que ver con la tramitología, con realizar los pagos, con llevar los temas administrativos per se. Los sustantivos son los que le generan valor, es decir, quién toma la decisión de qué se programa en el teatro, cuáles son las obras, cuál es el sentido de lo que se está presentando. Todas esas decisiones se mantienen en el teatro. Lo que se hizo fue que para que ahorrarle recursos, digamos, al Estado, una vez que el teatro haya decidido con respecto a qué programación, su director decide qué programación hacemos, qué contratos se realizan, qué obras, etcétera, simplemente se envía la orden a Quito para que desde Quito se realicen los pagos, ¿no? Finalmente, sí. Bueno, en trampa de todas maneras de esta... hay una relación ahí de dependencia, no es la situación ideal, pero tampoco es que se deciden las cosas en Quito como se quiere hacer creer. No es que se decide la programación o nada desde Quito, se decide todo en Loja y se pasa a Quito para que se hagan los contratos. No es lo ideal y nosotros hemos planteado la necesidad de hacer un nuevo modelo de gestión, Claro, pero nuevamente estamos atados a que podamos hacer la posesión efectiva. Pero hay plazos para eso, ministro, porque yo sé que los trámites son engorrosos, pero no, porque están 4 años ahí. Imagínate, pero ya 4 años. Ya 4 años, ya es 4 años, ya basta. Por eso a la comisión, en realidad nos llamaron no a la Asamblea, sino a la Comisión de Educación y Cultura, invitaron también al director de SECOB, quien expuso en realidad toda la problemática que a Cultura le salpica, es decir, no tenemos, como decía, Contraloría nos pide cerrar la programación porque no hemos hecho la posesión efectiva del bien, porque SECOB no nos entrega todavía el bien. Entonces, es ahí donde está el tema más sensible y donde habría que pedir a los asambleístas que también investiguen qué pasa con esta empresa Fabriequipos que le ha generado tanto perjuicio al Estado, dónde están los responsables, cómo es posible que se haya adjudicado una empresa que estaba en liquidación, una empresa que tiene de capital $800, ese es su capital, o sea, no hay ni cómo demandar, no hay cómo, no se aplicaron garantías tampoco porque era una empresa considerada del Estado, es decir, hay muchas irregularidades marcadas ya por Contraloría como tales que hay que resolver y que hay que buscar los responsables, sobre todo por esas familias de proveedores que han sido estafados, algunos de ellos lojanos. Estuvo ahí un señor lojano que perdió todo, que se le quebraba la voz cuando contaba cómo Fabriequipos le estafó en casi $200,000 y que él perdió todo, y su familia y su empresa familiar ahí en Loja perdió todo. Eso creo yo que tendría que ser la motivación fundamental de los asambleístas, entender cómo llegamos a este entrampamiento con este maravilloso teatro. Y se han tomado correctivos desde el Ministerio de Cultura en el sentido de que también se dice que hay eventos culturales que se realizan al interior de este teatro y que se pagan mediante canje, con la entrega de impresoras, con la entrega de equipos. ¿Eso es así? ¿Se tomaron los correctivos para evitar que esto siga sucediendo? Sí, bueno, el informe es hasta enero del 2019, se habla del director del teatro y estas acciones que ha realizado. Nosotros lo primero que hicimos es pedirle la renuncia al director del teatro. Iniciamos que fue quien pidió esta auditoría a la misma Contraloría. Que fue quien pidió la auditoría y quien recibió la notificación de la Contraloría de la parte provincial de Loja y no nos informó. O sea, la recepción de la disposición o de la recomendación de tener los eventos en el teatro la recibió mucho antes de lo que a mí se me informó. Por eso también, y eso lo pusimos en el comunicado, por eso también tuvimos que suspender las funciones casi que sin previo aviso.
¿no? Generando esta molestia. Entonces se le aceptó la renuncia, se inició un sumario administrativo, y de verdad que para nosotros la única intención es lograr que este teatro tenga un modelo de gestión que le dé autonomía, no solamente autonomía en las decisiones, sino que le dé autonomía financiera, que pueda tener sus propios recursos, que pueda tomar sus decisiones. De hecho, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, estamos planteando que su director artístico sea el propio director del teatro, y que hay un equipo ahí. Recuerden que Loja es la única zonal que tiene cultura, la hemos mantenido por la relevancia que tiene el festival. Debería ser un solo equipo que trabaje en el Festival de Artes Vivas durante todo el año, cuya sede fundamental es el Teatro Benjamín Carrión. Ahora, usted señala que fue por disposición de la Contraloría que se tuvo que cerrar momentáneamente el teatro, que es una disposición obligatoria, y que encontraron un argumento legal para reabrirlo. ¿No era más fácil que sea la misma Contraloría, ya que la ley le ampara a que el Contralor, en este caso, emita un oficio en el que se recomiende que se dio marcha atrás al informe que la propia Contraloría ya emitió? No entendí la pregunta. ¿Qué es lo que hubiera sido más fácil? Existe una normativa contemplada en la ley que faculta a la Contraloría General del Estado poder dar marcha atrás a una recomendación de carácter obligatorio. Eso está en el artículo 92 de la ley de la Contraloría, la cual está aprobada por la autoridad competente. Ya que volvieron a abrir el Teatro de Loja, porque mediante un oficio el Contralor dijo que la recomendación se dio en un informe de la propia Contraloría que ya no debía cumplirse. Sí, lo que hicimos fue reabrir el teatro en 4 días. O sea, me parece que las acciones que realizamos, y si ustedes se ponen a pensar, el teatro se suspendió el 17, que era viernes, el sábado tampoco hubo funciones, el lunes estuve con el Contralor, a la noche del lunes enviamos el escrito, el martes recibimos la respuesta y levantamos. O sea, yo creo que no hay manera de haberlo logrado en un tiempo menor. ¿Por qué el personero de Contraloría de la zona o de la provincial de Loja toma esta decisión? Habrá que preguntárselo a él, ¿no? A mí me parece que, si bien, como dije antes, responde a temas administrativos, no puede irse por encima de los derechos ciudadanos. Pero, en todo caso, el Contralor inmediatamente atendió nuestra petición y logramos reabrir ese teatro muy rápidamente, generándole casi que ningún perjuicio a la ciudadanía. Otro punto que está, perdóname, Washington, solo es una solicitud de los ciudadanos. Hay gestores culturales a nivel nacional que reclaman el incumplimiento del IFIAC en los proyectos de la convocatoria 2018-2019. Ministro, ¿qué hay que decir al respecto? El IFAIC, sí, el IFAIC es el Instituto de Fomento a las Artes, donde están los fondos concursables. Hay una problemática con respecto a procesos que se abrieron y que, pues, en el sector cultural hay que entender que es un sector de mucha informalidad. Y lamentablemente hubo una comunicación del IFAIC que dio pie a que se entendiera que los gestores culturales que han recibido dinero del Estado, dinero público, a manera de fondos no reembolsables, no necesitarían ningún tipo de factura o respaldo para el desembolso final. Esto genera un problema grave porque no es así. El dinero público tiene normas, no puede ser entregado, digamos, sin respaldo. Porque los propios gestores culturales que reciban este dinero, el día de mañana pueden ser glosados por Contraloría, ¿no? Hay normas, hay maneras de liquidar eso, y lo que estamos buscando en la nueva administración del IFAIC es una solución a este problema que se dio anteriormente por una disposición mal entendida o mal expresada. No hay forma de que se entregue dinero público simplemente sin ningún respaldo. Ustedes lo pueden entender perfectamente y los oyentes entenderán que el dinero público, uno tiene que decir, bueno, ¿a quién se le entregó esto? ¿Para qué? ¿Con qué justificativo? ¿Se realizó la obra? ¿No se realizó la obra? Etcétera. Y en la cultura, digamos, hay este halo de informalidad en la cual hay gestores culturales que dicen, es que a mí no me dan factura, no me quieren, yo compré esto, pero no tengo las facturas, etcétera. Entonces, es un proceso complicado en el cual tenemos que buscar regularizar, entendiendo la situación del sector, evidentemente, y la necesidad de estos gestores de que se cierren los procesos, pero no podemos poner en riesgo
ni a los funcionarios del IFAI, que asumirían esta responsabilidad, ni a los propios artistas y gestores culturales, porque nuevamente es dinero público. La Contraloría, dentro de unos años, irán donde estos gestores y les dirán, ¿cómo así a usted se le entregó esta liquidación y usted no entregó los respaldos? Eso es glosa. Pero es evidente que hay un malestar, ¿no?, entre los gestores. Absolutamente, y estamos atrás de resolver. Hay malestar por todo lado, porque tengo que decirlo, bueno, hay muchísimas la gente se mueve cosas. Por eso, ¿no? No, o sea, pero, es una suerte de sustento. Pero yo tengo que decir que hemos encontrado que hay muchos procesos, muchas cosas que estaban mal regulados, ni siquiera regulados, mal normados. Habrán oído lo de las reservas del Aranjuez, que están en un edificio que está con un informe de que puede colapsar, tiene un 90%, más de un 90% de probabilidades de colapsar frente a un evento sísmico. Y hay un patrimonio cultural allí dentro. Y ahí están nuestras reservas, y esto es algo que no es que pasó ahorita, eso está así desde el momento en que entraron nuestras reservas. Hay un informe que es concluyente, que tiene casi 3 años, y yo llego y me encuentro con que hay cosas que no se han solucionado y que son emergentes. Acabamos de reinaugurar el Museo de Loja, que estuvo cerrado mucho tiempo. Hay uno en Riobamba que van a entregar. Reinauguramos el Museo de Ibarra, también, que estuvo cerrado durante 3 años. Ayer reinauguramos el Museo de Riobamba, que estuvo cerrado 6 años. Es decir, hay muchísimas cosas que yo me he sorprendido de que entiendo que por falta de voluntad política esto del teatro tiene que solucionarse. Hay que dar una respuesta, más allá de que es complejo, es función de quienes estamos a cargo de las instituciones del Estado, dar soluciones y resolverlo. No puede ser que estén estos procesos durante años estancados. Ahora, el Festival de las Artes Vivas no corre el peligro de que se torne itinerante, ¿no? Porque hay como preocupación de ciertos sectores en ese sentido, porque se pueden hacer festivales de artes vivas en otras ciudades, evidentemente. Eso está zanjado, y creo que es importante que ya la ciudadanía deje de hablar de ese tema, porque está institucionalizado, está en la ley. No hay manera, y no hay intención. O sea, yo creo que he venido aquí unas 2 o 3 veces. Unas 4 sería como 4. Qué bueno, que no esté bien. Y hemos planteado siempre, y lo que hemos dicho, pues hemos ido construyendo. No hay ninguna intención de llevar el festival a otro lugar. El festival de este año se realiza en noviembre, ya tenemos las fechas, tenemos el primer país invitado de honor para el festival. Ya deben estar preparando ya. China, que ahorita pues está pasando por un problema. El coronavirus ya debe estar superado. Para entonces estará recontra superado el tema del coronavirus, pero ya estábamos hablando de los elencos, con la embajada, con el agregado cultural, y este año el invitado de honor del festival de Loja es China. De hecho, estuvimos en Loja, porque por iniciativa del Ministerio de Cultura se creó un observatorio del festival para saber realmente qué es lo que sucede, cuál es el impacto, cómo se utilizó el dinero, qué cosas hay que mejorar, que se haga evaluación, etcétera. Pues ahí presentamos nuevamente el tema de que China es el país invitado, y de manera consensuada construimos también las fechas en las que se realizará el festival, que es en noviembre de este año. Correcto. Le preguntamos a la gente si se debe dar una solución al caso del Teatro Benjamín Carrión de Loja. Nos dijeron sí el 94%, vea usted, sí, y no el 6%. Ese no, habría que preguntarle por qué no. ¿Por qué? Todo el mundo debe. Pero siempre hay gente. Claro, por supuesto, hay que solucionarlo urgentemente. Muchas gracias, Fernando. Gracias, ministro, por estar aquí en nuestros estudios. El ministro de Cultura, Fernando Velasco, aquí en Punto Noticias. Hacemos la pausa y la última entrevista.